Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire e en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la Iglesia Luterana serán anunciadas para ti. En el video de hoy, concluiré con la explicación del tercer artículo, respondiendo así a la pregunta del primer video. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace él? Caso no haya mirado los dos videos anteriores todavía, aquí arriba, en el transcurrir de este video, encontrarás los enlaces que te llevarán a ellos. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir contigo. Tus padres te dan muchas cosas que necesitas para vivir: comida, calzados, casa. Sin estas cosas, tú no podrías vivir, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da un regalo mucho más precioso en el Evangelio. Es el regalo del perdón de los pecados. Cada uno de nosotros necesita de este regalo. Sin el perdón, estaríamos perdidos. En esta lección, estudiaremos cómo Dios, el Espíritu Santo, nos da el maravilloso regalo del perdón de los pecados. En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, encontramos la siguiente historia bíblica. Abre comillas. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podía acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Cierra comillas. Antes que Jesús curara al paralítico, él perdonó los pecados. El pecado era un mal mayor que la parálisis. El paralítico necesitaba mucho más del perdón que la salud. Por eso Jesús perdonó primero sus pecados y después sanó la enfermedad del cuerpo. El mayor problema del paralítico es nuestro también. Es el pecado. El mayor ayudador del paralítico es nuestro también. Es Jesús. La mayor bendición para el paralítico es para nosotros también. Es el perdón de los pecados. El paralítico no merecía el perdón.
Él lo recibió de gracia. Con toda razón y certidumbre, podemos decir que el perdón de los pecados es el regalo más precioso que Jesús nos da. En Isaías capítulo 59, versículo 2, encontramos que el pecado es como un trapo de inmundicia que nos separa de Dios y del cielo. Nosotros no podemos quitar la barrera del pecado. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, encontramos que Dios es justo, por eso necesita castigar los pecados. En el Salmo capítulo 51, versículo 5, encontramos que necesitamos del perdón porque desde que comenzamos a vivir, somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos que siempre necesitamos del perdón, porque cometemos muchos pecados. Dios exige que seamos santos. En Juan capítulo 1, versículo 29, encontramos que por nosotros mismos no conseguimos el perdón. Dios puso los pecados de todo el mundo sobre Jesús. Él sufrió, derramó su sangre y murió por los pecados de todas las personas. Jesús tomó el lugar de las personas. Él se hizo sustituto de ellas. Jesús pagó los pecados y sufrió el castigo en el lugar de las personas, en mi lugar y en tu lugar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, encontramos que Dios puso nuestros pecados sobre Jesús, su amado Hijo. La culpa y el castigo de nuestros pecados fueron transferidos para Jesús. Por eso Jesús sufrió y murió en nuestro lugar. Entonces Dios transfirió la justicia de Cristo para nosotros. Ahora nuestros pecados están completamente cubiertos por la justicia de Cristo. Quizás una ilustración para mejor explicar eso es el ejemplo de la ropa sucia que no puede ser cubierta por una ropa limpia para que la suciedad no se vea. Dios no mira más nuestros pecados porque fueron cubiertos con la justicia de Cristo. Somos vistos por Dios como si no tuviéramos pecado. Por causa de Cristo, Dios nos considera justos, santos y perdonados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, encontramos que Jesús regaló el perdón para los pecadores y los lavó con su sangre. Somos limpios y perdonados. La gracia es un regalo dado por Dios que nosotros no merecemos. Según la historia bíblica del fariseo y del cobrador de impuestos, en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, el fariseo se jactó que era un hombre bueno, sin pecados. Creía que con sus buenas obras agradaba a Dios. Él no reconoció que necesitaba del perdón. El cobrador de impuestos reconoció que era pecador, que no podía salvarse a sí mismo, que dependía de la gracia y del amor de Dios. El cobrador de impuestos creyó que fue perdonado por la gracia, mediante la fe en Jesús. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, encontramos que nadie puede comprar el perdón de Cristo o ganar el cielo practicando buenas acciones o buenas obras. Aunque alguien haga buenas acciones o buenas obras, no merece el perdón. Somos perdonados única y exclusivamente por la gracia de Dios. Por eso, no tenemos motivos de nos enorgullecernos. En Romanos capítulo 3, versículo 28, encontramos que Dios perdona los pecados no por causa de cualquier mérito o por cualquier cosa buena que estuviera en nosotros. Él perdona por gracia, por amor de Jesús. Cuando la persona cree en Jesús, ella es justificada, es salvada. Así que el perdón es un regalo gratuito que nos dio Jesús.
En Lucas capítulo 24, versículo 47, aprendemos que en el Evangelio Dios ofrece el perdón y la salvación a todos. Igualmente en el bautismo Dios da el perdón y la salvación. Y en la Santa Cena es dada la certeza del perdón de los pecados en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 29 y Génesis capítulo 15, versículo 6, aprendemos que por la fe en Cristo recibo el perdón y la salvación. Abraham creyó en el Señor y por la fe recibió la justicia de Cristo. Se recibe el perdón que Cristo conquistó para todos cuando se cree en Jesús, se cree en su obra y se cree en lo que Él hizo por nosotros. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un me gusta. Comparte ese video en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo o en el logo del canal aquí al lado caso esté mirando este video en su computadora o en el enlace que está apareciendo aquí arriba. Será con la ayuda tuya que este canal crecerá y alcanzará más personas con las buenas noticias de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de nuestra amada y querida Iglesia Luterana. Muchas gracias por asistir a este video y hasta el próximo. Muchas gracias. Bendiciones.